Bueno, ahora sí, ya siendo las 7:07, ya podemos ir empezando y es hora de comenzar. De nuevo, buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse a nuestro webinar mensual. Este, Quiero mandar un saludo a todos. Veo algunos nombres conocidos y otros nuevos. Así que voy a empezar comentando un poquito sobre el grupo para quienes asisten por primera vez a estas reuniones. El Grupo Independiente, como ven en pantalla, es un grupo de inversiones con más de 13 años de trayectoria y 250 millones de dólares bajo asesoría y administración. Este grupo está liderado por Gamnick Multifamily Office, como ven al lado izquierdo, que se dedica a asesorar familias en cómo cuidar y hacer crecer su patrimonio en el largo plazo, invirtiéndola en Estados Unidos. Después, Independiente SAF, que administra fondos mutuos con la misma filosofía de inversión actualmente para más de 800 partícipes y es una de las 14 No administradoras de escucho. fondos reguladas por la SME. Finalmente, como ven a la derecha, viene Flip Inversiones, el canal digital para invertir en los fondos mutuos de Independiente SAF a través de la web y aplicación móvil. Nuestro propósito es ayudar a que las personas estén tranquilas con sus decisiones de inversión y por eso buscamos siempre estar cerca para que se entienda Marisa, el detalle este, de qué se trata el mundo de las inversiones y sus inversiones con nosotros también. Como parte de nuestro objetivo de hacernos conocidos, de que puedan conocer más gente de nuestra marca, hacemos bastantes esfuerzos como este para explicarles en un lenguaje claro y sencillo lo que está pasando con sus inversiones y particularmente hoy lo que ha pasado este último mes. Dejo a Julio Wet del equipo de inversiones para que continúe con la presentación de hoy. Gracias a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra reunión mensual de febrero. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a revisar los resultados de nuestros fondos y también vamos a conversar sobre si hay una recesión económica o no en Estados Unidos. Entonces, para empezar, veamos los resultados de nuestros fondos. Nosotros tenemos dos fondos. El primero es el Fondo Mutuo Independiente PMG. Este es una mezcla de acciones y bonos de la mejor calidad de Estados Unidos y en el mes de febrero rindió menos 2,3%. Para los que invierten en Flip, este es el perfil del búho consciente. Y después tenemos el fondo agresivo, que esta es una mezcla de acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. Para los que invierten en Flip, este es el perfil de la cobra achorada, y en febrero rindió menos 2,94%. Sabemos que este mes ha sido un poco duro, son rendimientos negativos, pero nuestra estrategia está diseñada para caerse menos en momentos de crisis y poder recuperarse más rápido, que es lo que ha hecho todo el año pasado. De hecho, nuestros fondos se cayeron menos, incluso que los bonos de la mejor calidad de Estados Unidos. Ahora vamos a ver qué pasó en el mes. Vamos a entender a qué se debe este rendimiento negativo. El mes de febrero se caracterizó por incertidumbre frente a la subida de tasas. ¿Esto qué quiere decir? En febrero se reportó buena data económica, y esto lo que hizo es generar en los inversionistas la duda de si la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, va a subir las tasas más agresivo. Ahora vamos a entrar un poquito al detalle. Vamos a ver los reportes de febrero. Lo primero, y lo que se está esperando bastante, fue la segunda revisión del PBI del último trimestre del año pasado. Este salió positivo en 2,7%, lo que nos indica que no hay recesión y que de hecho ha habido crecimiento. Por otro lado, otro tema bastante popular en este momento es la inflación, que en enero la inflación de hecho se desaceleró, salió en 6,4, mientras que en diciembre el año pasado fue de 6,5. También otro tema importante en este momento es la situación del empleo. En febrero se reportaron 500.000 empleos, mientras que se esperaba solo 180.000. También las empresas están reportando sus utilidades para el último trimestre del año pasado, y de las que ya lo hicieron, el 68% ha reportado mejor de lo esperado. Entonces, estos buenos datos generaron esta expectativa en la subida de tasa, y lo que pasó fue que el mercado se cayó en 2,51%. Entonces, ahora vamos a entrar al detalle de esto que ha pasado en febrero. Como les contaba, esta buena data hace que el mercado se asuste a la subida de tasa, pero ¿por qué la subida de tasa asusta tanto?
Porque subir las tasas significa encarecer el costo del dinero, y esto significa reducir el consumo. Primero, entendamos qué es lo que puede hacer la Fed. La Fed es como el BCR de Estados Unidos. Este tiene dos mecanismos de política monetaria. La primera es la contractiva, que es lo que está pasando en este momento, que hace dos cosas. La primera es subir las tasas. Subir las tasas significa que ahora pedir un préstamo es más caro, te cobran una tasa más alta. Entonces esto lo que hace es encarecer el costo del dinero. Si tú querías comprarte una casa, por ejemplo, y antes te daban un préstamo, por ejemplo, digamos al 3%, ahora con las tasas más altas ya no te van a dar el préstamo al 3%, sino probablemente a 7 u 8%. Entonces, que sea más caro, lo que hace es que desacelera el consumo y la inversión, porque la gente ya no quiere consumir tanto porque es caro. Y por otro lado, otra cosa que puede hacer es la venta de bonos de gobierno y de empresas. Esto lo que hace es reduce el dinero que hay en la economía y por lo mismo desacelera la inversión. Aquí podemos ver todas las subidas de tasa que ha hecho la Fed entre el año pasado y lo que va de este. Entonces, entendamos mejor por qué esta subida de tasa asusta tanto, porque como les contaba, desincentiva el consumo y la inversión. Y esto lo hace por dos lados, por el lado de las personas y por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, endeudarse como es más caro, consumir, por ende es más caro, entonces las personas, o por ejemplo, si se van a comprar un carro y ahora el préstamo va a ser más caro, ya no lo hacen. Y por el lado de las empresas también endeudarse es más caro y también refinanciarse es más caro. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenían una deuda y ahora renuevan ese préstamo, lo van a hacer a una tasa más alta. Entonces el presupuesto para producir se ve reducido. Entonces, esto de subir las tasas, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, uno, sí, reducir un poco el consumo para poder reducir la inflación, que es un tema que está preocupando bastante. Venimos de inflación de máximo de 50 años. Pero también a la vez de reducir la inflación, lo que puede pasar es, se reduce el consumo y se puede frenar la economía. Esto no ha pasado, la economía de Estados Unidos se mantiene resiliente, pero sí es algo que podría pasar dado el contexto. Entonces, en momentos como este, en el que no sabemos qué va a pasar, ¿qué podemos hacer en frente a esta incertidumbre? Lo que podemos hacer es no especular y mantenerse invertido, tener disciplina a la hora de invertir. Aquí podemos ver el rendimiento de febrero, que fue menos 2.51% en el mercado de acciones de Estados Unidos. Y luego, en los primeros días de marzo, el mercado recuperó 2% de este 2.5% que había perdido en febrero. Porque el mercado es así, tiene movimientos violentos, que es importante que estemos invertidos cuando pasa esto, porque si nos lo perdemos por especular, podemos perder gran parte de nuestro rendimiento en el largo plazo. Entonces, ¿cómo hacer para mantenernos invertidos? Invertir en una estrategia que nos permita caernos menos y a la larga rendir más. Y es por eso que nosotros invertimos solo en Estados Unidos, porque es la economía más fuerte del mundo y el mercado que mejor funciona, solo en dólares, porque es la moneda también más fuerte del mundo, y a través de activos eficientes en costos y diversificados que nos permiten reducir el riesgo, que se llaman ETFs. Esta estrategia de Estados Unidos, dólares y diversificación nos permite estar tranquilos con nuestras inversiones y no asustarnos. De esa manera podemos cumplir con la disciplina de mantenernos invertidos. Y también, porque si estamos tranquilos, podemos aprovechar oportunidades que nos da el mercado. ¿Cuáles son estas oportunidades? Cuando el mercado de Estados Unidos se cae 10%, lo que hacemos nosotros es aumentamos en 5% la posición de acciones. Cuando el mercado se cayó hasta 20%, compramos 5% más de acciones. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque por cada compra de 5% más en acciones que hacemos, podemos aumentarle 0.5% de rendimiento a nuestros clientes. Pero esta estrategia de corto plazo que manejamos solo podemos hacer si estamos en un mercado que sabemos que se recupera, un mercado que es eficiente. Y luego, cuando el mercado vaya regresando, lo que vamos a hacer es vender estas posiciones extra que tomamos en acciones y regresar a nuestra posición estructural.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué creemos que va a regresar? Porque tanto la economía como el mercado de Estados Unidos son eficientes. La economía de Estados Unidos está diseñada para que las empresas funcionen, para que a las empresas le va bien. Estas tienen una capacidad de refinanciamiento para las empresas, incentivan constantemente a la mejora y a la innovación. También le dan facilidad a las empresas para enfrentar malos momentos. Los ayudan a pasar malos momentos. Si tienen que despedir personas lo pueden hacer, si necesitan bonos los pueden recibir. Entonces es un modelo económico que funciona. Y por lo mismo que es una economía que funciona, es un mercado también que funciona. Y es un mercado en el que todo el mundo quiere estar, porque las personas quieren beneficiarse del éxito de las empresas de Estados Unidos. Es por eso que el mercado de Estados Unidos es el más profundo de todos, porque tiene la mayor cantidad de participantes, es el mercado más líquido, tiene el mayor volumen de dinero transado, y es el mercado más eficiente, porque refleja realmente los fundamentos de la economía. Y también, ¿por qué creemos tanto también que va a regresar? Porque como este mercado es uno que funciona, siempre se recupera, tiene la capacidad para siempre pasar por los malos momentos. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de la crisis del 2008, que fue una crisis financiera generada en Estados Unidos, en el sector financiero, y el mercado de Estados Unidos fue el que menos se cayó y el que más rápido se recuperó. El mercado de Estados Unidos recuperó esta crisis en 4 años, mientras que el mercado emergente en 7 años, o sea, el doble, y el mercado europeo en 13 años, o sea, el triple. Y si vemos la tendencia del mercado de Estados Unidos contra el mercado de Europa, el mercado de Estados Unidos siempre va hacia arriba, y el mercado de Europa es casi horizontal. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre un mercado que sí funciona y que está diseñado para que las empresas funcionen, y uno que no. ¿Y por qué es tan importante estar en el mejor mercado? Porque se habla mucho de que a mayor riesgo tomado, mayor va a ser la rentabilidad. Pero no siempre es así. Porque somos personas, tenemos emociones y nos podemos asustar. Y cuando se trata de nuestra plata, nuestro dinero, nuestros ahorros que tenemos con tanto esfuerzo, las emociones van a ser parte de nuestras decisiones. Entonces, cuando las emociones influyen, puede ser que no tomemos las mejores decisiones, nos asustemos y decidamos vender cuando hay caídas en el mercado. Si hacemos esto, lo que va a pasar es que probablemente vamos a asumir las pérdidas y que esto se traduzca en menor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a los movimientos de mercado que no los podemos controlar? Estar invertidos en una estrategia conservadora, como la que hemos hablado, solo Estados Unidos, dólares y en activos diversificados. De esta manera, podemos estar tranquilos, aguantar las caídas y mantenernos invertidos para que a la larga tengamos mayor rentabilidad. Y para terminar, ¿qué esperamos? Para la economía, esperamos que la inflación continúe desacelerándose como lo ha estado haciendo, también que la economía se mantenga fuerte, que el PBI se mantenga fuerte, que el empleo también, y que la Fed ya esté cerca del final de la subida de tasas. Algunos datos importantes a reportar este mes para revisar es la tasa de desempleo, que de hecho está en 3.4, que es mínimos históricos, la inflación, que sale a mitad de mes, la decisión de la Fed sobre la subida de tasa, que va a salir el 22 de marzo, y el dato de consumo, que va a salir el 25 de marzo. Y para el mercado, ¿qué es lo que esperamos? Si es que no hay recesión económica, que hasta ahora no hay recesión económica, lo que esperamos es que los datos continúen confirmando que la Fed está logrando lo que quiere hacer, que es controlar la inflación sin generar una recesión. Si esto sucede, y si esto continúa confirmándose, lo que va a pasar es que se va a reducir la incertidumbre de los inversionistas y van a mejorar las expectativas. Acordémonos que el mercado funciona por las expectativas de todos los inversionistas. Entonces, si es así, el mercado de acciones se va a recuperar y el precio de los bonos se va a estabilizar. Hemos visto que el mercado de acciones de Estados Unidos tiene la capacidad de siempre recuperarse de las crisis y podemos verlo. Son datos estadísticos. Aquí podemos ver un cuadrito resumen de las caídas hasta menos 10%, hasta 20% y hasta menos 30%. En promedio, las caídas de 10% se han recuperado más o menos en 4 meses. Las caídas de 20% se han recuperado más o menos en 7 meses.
y las caídas de más de 30% se han recuperado en 3 años y 5 meses en promedio. Es un periodo un poco más largo, pero lo importante es que siempre se recupera. La caída actual, entre el 2022 y 2023, hasta ahora es de menos 15% y llevamos 400 días de caída. Entonces es muy probable que estemos más cerca de la recuperación de que sí siga cayendo, porque podemos verlo en promedio estadístico. Pero ¿qué pasa si sí hay una recesión económica? Si pasa esto que tiene muy asustado a todo el mundo. Lo que pasa es que la Reserva Federal, que es el BCR de Estados Unidos, tiene la capacidad de intervenir en este tipo de situaciones. Así como al comienzo hablamos de que está subiendo la tasa para desincentivar el consumo, lo que puede hacer es bajar la tasa para que el costo del dinero sea más barato, para que la gente quiera consumir. Endeudarse va a ser más cómodo y la gente va a obtener mayor poder adquisitivo. Entonces lo que hace es baja las tasas, se reduce el costo del dinero, y cuando las tasas bajan, el precio de los bonos sube. Entonces esto haría que se recupere el precio de los bonos y también que se incentive el consumo y la inversión. De esta manera se reactiva la economía y esto trae buenas expectativas en los inversionistas y sube el precio de las acciones. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Porque esto es lo que ha sucedido. Y vamos a ver qué ha pasado en momentos de recesión económica, cuando efectivamente se ha dado una recesión económica. Podemos ver la del 2001, podemos ver la del 2008 y la que se generó en el 2020 por el COVID. Las líneas naranjas son cuando ha habido recesiones y si vemos el mercado en los 3 casos se ha recuperado. Entonces, como veíamos, el mercado de Estados Unidos tiene la capacidad para pasar las adversidades y recuperarse. Y finalmente, para terminar, ¿qué les recomendamos? Mantener la disciplina y no dejar que nuestras emociones influyan para poder estar tranquilo con nuestras inversiones y poder rendir en el largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es esta estrategia? Estar solo en Estados Unidos, porque hemos visto que es el mercado más eficiente, más líquido y profundo. Solo en dólares, porque es la moneda más fuerte del mundo también. E invertir en ETFs, que son estos activos que nos permiten diversificar nuestra inversión. Tener un manejo pasivo en el largo plazo, ¿esto qué quiere decir? No estar comprando y vendiendo, sino mantenernos invertidos. Y si nos sentimos cómodos y podemos hacerlo, tomar una estrategia activa en el corto plazo, en momentos de caídas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque esta fórmula lo que nos va a permitir es estar tranquilos, mantenernos invertidos, para que nuestras emociones no influyan y poder lograr nuestros objetivos de inversión, poder rendir más en el largo plazo. Y si lo creemos correcto para nosotros, aprovechar las oportunidades de mercado. Y eso es todo por la presentación. La dejamos abierta a todas sus preguntas y estaremos encantados de responderlas. Gracias. Hacer cualquier pregunta que tengan. Los invitamos a prender su micrófono, a levantar la mano o a dejar preguntas en el chat para que vayamos respondiéndolas. Bueno, mientras van pensando una, dentro del correo de invitación que le enviamos y dejamos un cuestionario, nos dejaron sí una pregunta y es la siguiente. A través de Flip, ¿en qué me recomiendan invertir? Bueno, bueno, Flip, ¿se me escucha bien, Pablo? Sí se escucha, Nacho. Ya. Flip lo que es un canal, ¿no? O sea, Flip lo que busca es dar una solución, digamos, tecnológica a través del teléfono para poder acceder a los fondos mutuos que tenemos, que es donde albergamos a un número de clientes, los juntamos y son administrados por una sociedad administradora que se llama Independiente, que es nuestra, ¿no? Nosotros tenemos el negocio del Family Office, que atendemos cuentas grandes, tenemos el negocio de cuentas chicas a través de Independiente,
donde están estos fondos mutuos, es la SAFI, y básicamente es una mezcla muy simple, digamos, en donde tienes las principales empresas americanas a través de los vehículos tradicionales de inversión, que son acciones y bonos, ¿no? Las acciones se mueven más porque las acciones, a lo más te dan, las acciones, digamos, toman un riesgo mayor porque tú estás apostando pues a un dividendo y a un crecimiento de la empresa. Y los bonos, que son, por eso se mueven más, la incertidumbre es mucho, el riesgo es mucho mayor, por eso hay mucho más volatilidad, mucha fluctuación en las acciones, por eso hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las acciones, porque se mueven muchísimo. Y la mayor, el mayor componente del portafolio son bonos, ¿no? Igual de las mejores empresas, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Hacemos poquitas acciones y bastantes bonos. La idea es que esa mezcla te genere un movimiento, una volatilidad, una fluctuación suficiente como para que la toleres en los peores momentos y no vendas, ¿no? Y suficiente como para que cuando suba en el tiempo, que es lo que hace siempre el mercado americano, digamos, te pueda generar ese rendimiento de 5 o 6% que todos están buscando para poder preservar el capital. Esa es la tesis principal, esa es la tesis madre, ahí es donde están la gran mayoría de nuestros clientes. Tenemos a través de Flip también, que es el canal digital, otros fondos que hacen algo menos riesgoso, que rinde menos, y algo más riesgoso, que rinde un poco más. Lo menos riesgoso solo incluye la parte de bonos, lo más riesgoso solo incluye la parte de acciones. Eso es un poquito cómo funciona el tema de Flip. Noches. ¿Cómo nos mantenemos actualizados sobre las tendencias del mercado y los cambios regulatorios que pueden afectar nuestras inversiones? Bueno, Carlos, en primer lugar, comentarte que sobre las tendencias del mercado y lo que está pasando, nosotros, a través de nuestros diferentes canales, siempre tratamos de estar cerca, informando y contando lo que está pasando en el mercado justamente en un lenguaje claro y sencillo. Uno de nuestros canales activos ahorita es nuestra cuenta de Instagram de Flip Inversiones, donde compartimos contenido y contamos las noticias todos los días, así como también nuestro chat de WhatsApp, la comunidad que se llama Invertir sin Corbata. Vamos a pasar los links ahorita por el chat para que todos los tengan y puedan unirse a cualquiera de las dos comunidades. Como te digo, por ahí compartimos frecuentemente y de hecho las noticias todos los días de lo que está pasando en el mercado desde nuestro enfoque y en un lenguaje que pueda ser fácil de entender para todos. Después también tenemos otra pregunta de Jimmy en el chat. Nos dice, en estos momentos de aumento de tasas, donde las compañías de crecimiento están en baja, ¿es recomendable entrar al fondo agresivo? Mira, el tema del fondo agresivo, que es ese fondo que mencionaba, ¿no? Tienes el fondo madre, que es donde está la mayoría de clientes, que es el conservador, donde tienes un poquito de acciones y la mayoría en bonos. Ese es el que ha rendido en promedio 5 o 6% anual en los últimos 14 años. Tienes el más conservador, que solo ve la parte de bonos, y tienes el agresivo, que solo tiene acciones. Y siempre en el agresivo, y sobre todo en momentos como esto, la pregunta es esa: ¿en qué momento entro, no? ¿Cuál es el mejor momento? En realidad, si hubiera una fórmula para eso, créeme que ya se hubiera, probablemente ya todo el mundo lo hubiera copiado y probablemente por lo mismo ya no funcionaría, ¿no? No existe una fórmula para saber el momento, ¿no? Y básicamente eso se da porque es la información futura, es la información que viene, la que determina qué va a pasar, ¿no? En el momento todo se mueve un poco por expectativas, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no? Hoy día había mucha expectativa en el mercado de acciones, que es lo que más tiene el fondo agresivo, es lo que tiene el fondo agresivo, solo acciones, porque mañana sale un dato laboral, mañana sale el dato de desempleo en Estados Unidos, ¿no? El presidente de la Reserva Federal Americana, que es el que regula la cantidad de dinero que hay en la economía para que funcione de manera adecuada, de manera óptima, está tratando de retirar toda la plata que metió a raíz de la pandemia, ¿no? Sin hacerle daño a la economía, ¿no?
que es un juego, digamos, en donde casi siempre no ha tenido éxito. Entonces se especula muchísimo y que esta vez tampoco va a tener éxito en sacar el dinero, porque no es fácil calcular sacar ese dinero de la economía. El dinero no sale de la mañana a la tarde, ¿no? Cuando tú subes las tasas de interés y de pronto los créditos hipotecarios o los créditos en general se hacen más caros para el que lo va a pedir mañana. Pero el que ya tiene un crédito hipotecario a 15 años a una tasa anterior, lo tiene barato todavía. Entonces, demora un poco cuando sacas la plata, ¿no? Porque demora en que esos créditos hipotecarios venzan, esos créditos de las empresas venzan y se renueven a nuevas tasas, esos nuevos préstamos, etcétera, etcétera. Hay todo un tema, más o menos se demora un año y medio. Si tú mueves la tasa de interés hoy día, el costo de ese dinero el día, y el banco le mueve el costo del dinero, o sea, la tasa de interés al cliente en el crédito hipotecario, en la tarjeta de crédito, en el pagaré, en la letra, demora más o menos 18 meses en tener un efecto total. Por eso es tan difícil cuando metes plata o cuando sacas plata, porque estás haciendo una apuesta a un año y medio. Entonces, ese timing es bien complicado, sobre eso se está especulando muchísimo, porque estamos en la campaña de suba de tasas más alta, más grande de toda la historia, ¿no? Y por eso es que los mercados de acciones se han caído tanto, ¿no? Porque todo el mundo está especulando, oye, la Fed va a meter la pata de nuevo, sobre todo ahora que tiene que sacar un montón de plata, no es poca cosa, es la mayor cantidad de plata de toda la historia de la economía, de hecho, va a meter la pata, le va a ir mal y por eso el mercado se cae el año pasado pues 20%, ¿no? Y no termina de subir porque se sigue especulando con eso. El empleo es un dato recontra importante que la Fed viene mencionando, ¿no? Estamos sacando la plata, dice, no vemos una recesión, ¿no? Porque si tú sacas mucha plata, pues el empresario ya no compra la máquina, ya no se financia la máquina, el consumidor se muere, ya no hace el crédito hipotecario y se empieza a frenar la economía, ¿cierto? Lo que vemos es que hemos sacado un montón de plata, todavía los efectos recién se van a empezar a ver y no hay recesión. Esta vaina no se está desinflando. La economía, ¿no? Por lo tanto, eso nos preocupa, dice el presidente de la Fed, porque en la medida que estemos a pleno empleo y no haya una recesión, la gente con sus salarios va a seguir empujando los precios y los empresarios van a poder seguir subiendo sus precios, ¿no? Sobre todo de toda la rama de servicios, alquileres, comida y una serie de cosas que vienen medias atracadas justamente a raíz de la pandemia. Entonces, mañana sale un dato laboral, hoy día salió uno que no fue tan bueno, todo el mundo especula que el dato de mañana va a ser muy malo y las acciones en Estados Unidos se caen 2%. Entonces, en el corto plazo se mueve por expectativas, en el largo plazo, o sea, mañana sale el dato del empleo y si el dato es bueno, probablemente regresa todo y si el dato es malo, probablemente se queda donde está o se cae un poco más. Entonces, el problema del timing es ese. El problema del timing es que tú estás especulando lo que va a pasar en el futuro y nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Porque no solamente es el dato del empleo de mañana, ¿no? Después viene millones de datos y millones de variables que juegan alrededor, no solo de la economía americana, sino de todas las economías del mundo, ¿no? Y no se habla de datos solamente de mañana. Todos los modelos incorporan datos para los próximos 10 años. Entonces, pensar que tú puedas saber cuáles son todas las variables que van a jugar, probablemente ni siquiera la mitad de las variables van a poder estar en tu modelo, porque en 10 años probablemente las 10 primeras empresas gringas no van a ser las que son hoy, porque la tecnología va a romper todo y va a crear nuevas empresas, ¿no? Que van a desplazar probablemente las Facebooks, a las Microsoft y a las Apple, como lo hicieron ellas mismas en los últimos 10 o 15 años. Entonces, tratar de adivinar eso es imposible. Nadie puede adivinar el futuro, ¿no? Entonces, hacerle timing a un mercado es imposible, porque además tendrías que estar en la cabeza de todas las personas que participan comprando y vendiendo acciones en el mundo. Entonces, es una chamba que millones de personas durante muchísimos años han tratado de hacer y nadie ha tenido éxito. La única persona que ha tenido éxito en el mundo para hacer eso en el tiempo, de manera consistente, es Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos. Y si te vas a ver qué es lo que hace, básicamente lo que hace es comprar empresas buenazas americanas. Y detrás de eso, ¿qué hay? Lo que mencionaba Julia, ¿no? Hay un mercado que funciona. Si tú ves esa línea que mostró Julia de las acciones en Estados Unidos, el único activo, acciones de inversión en el mundo
que ha caminado para arriba de manera consistente en el tiempo son las acciones americanas. Todos los demás mercados han dado botes de costado, ¿no? Incluido el mercado europeo, Japón, la China, ni les digo, emerging markets, peor, ¿no? De tal manera que pensar que tú vas a hacer un timing en Estados Unidos es bien complicado, a menos que apuestes a muy largo plazo. Yo te garantizo que te va a ir bien. No pasan 3 años y te va a ir bien, ¿no? Pero en todo lo demás, el timing que hagas te va a dar una rentabilidad o una ilusión de corto plazo y pronto ese mercado te la va a quitar, ¿no? Independientemente que Europa crezca en su PBI o la China crezca mucho más, están proyectando 5 para el año, o Perú diga 3, ¿no? En el caso de Perú lo puedes ver muy fácil, ¿no? Tú tienes una acción como Credit Corp que vale $130, si no me equivoco, está ahorita. La estoy viendo acá. Sí, $130. Es exactamente lo mismo que valía cuando yo era gerente de inversiones de Prima FP hace 18 años. Entonces, son ilusiones de corto plazo las que te generan, porque las líneas de corto plazo de estos mercados que no son el americano son mucho más pronunciadas, ¿no? Tú dices, oye, Credit Corp es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo he trabajado ahí 15 años. Yo conozco sus números. El año pasado ha hecho 1.100 millones de dólares. Es un récord histórico de utilidades. Si sigue haciendo 1.100 millones de dólares todos los años, esa empresa no debería valer $130. Debería valer por lo menos $250. Ahí hay una oportunidad de inversión, ¿cierto? Eso es una ilusión que termina cuando ese mercado, que no funciona de manera perfecta, empieza a malfuncionar. ¿Cómo puede malfuncionar? Pedro Castillo, ¿no? Entonces hoy día decimos, bueno, pero Pedro Castillo ya no está, ¿no? Los peruanos quieren, está en la agenda política, pues arreglar el tema del Estado para que el Estado llegue con justicia, salud y educación a todos lados. Es un tema que nunca ha estado en la agenda. Está claro que nadie quiere comunismo, ¿no? Lo más probable es que el centro o la derecha manejen este país y se preocupen finalmente de que el Estado llegue, ¿no? Yo estoy optimista, sí, claro, y así hemos estado desde que tenemos uso de razón, ¿no? Entonces, mal haríamos nosotros en recomendar hacer una inversión en un mercado que mañana no va a jugar por esa teoría que conocemos de más riesgo, más rentabilidad, porque hay otras dimensiones, hay otras variables que también juegan, como en el caso peruano, la variable política. O en el caso chino, la variable política también, de un mercado que no funciona porque no acepta otras monedas, porque no acepta otros mercados, ¿no? O de un mercado europeo. Tú dices, de repente el mercado europeo. ¿Por qué no funciona el mercado europeo? Porque el mercado europeo no está inventando nada. No hay una sola empresa en el top 20 del mundo que sea europea. Entonces, y son esas 5 o 6 gringas, esas Google, esas Amazon, esas Yahoo, esas Microsoft, esas Apple, las que hacen que nuestro portafolio, las que hacen que todo ese índice de primeras empresas gringas camine, ¿no? ¿Por qué? Porque los gringos están inventando el mundo a cada rato, ¿no? Y lo hacen una y otra vez en los últimos 200 o 300 años. Entonces, el timing es imposible. Lo que juegan en el corto plazo son las expectativas. Todo el mundo está especulando sobre algo que no sabe y sobre información de los próximos 10 años, que probablemente más del 60 o 70% de información no la conocemos. Para lo cual, la única manera de poder invertir y ganar plata de largo plazo de manera consistente es invertir en el único mercado que funciona, que es el americano. Los demás mercados funcionan un rato y dejan de funcionar. Por un lado, ¿no? Por otro lado, alguien dirá, bueno, yo compro Credit Corp, mañana sube a 240 y de ahí me salgo, ¿no? No conozco a nadie en el Perú que haya hecho plata en bolsa. A nadie. Generalmente lo que pasa cuando haces un trade como esos, después quieres hacer otro mucho más grande, ¿no? Y en el otro mucho más grande sale Humala. En el otro más grande sale Castillo, ¿no? El Perú es un país maravilloso para hacer negocios, acá hemos nacido, es un país maravilloso para vivir. Pareciera que se está arreglando un poquito y yo con mucho optimismo veo una luz de que el Estado finalmente va a poder entrar a arreglar las cosas porque está en la agenda política de los políticos. Ahora sí a los políticos les interesa eso bastante, digamos, pero para la plata que estás ahorrando, invirtiendo, créanme, no funciona.
funciona un ratito y después deja de funcionar, porque el otro elemento es tu emoción. Te emocionas, si haces de 130 a 240 y después crees que sabes. Y después haces la siguiente y ahí es donde te equivocas y pierdes todo, ¿no? Yo tengo un chat de amigos que invierten en la Bolsa de Valores de Lima, tengo un chat de amigos que invierten en criptomonedas. No sé después de cuánto tiempo que no se usen esos chats se apagan, pero nunca más nadie habló, después de todo lo que pasó el año pasado. Y yo especulo que todos están alrededor de 50, 60, 70, 80, 90 o 100% abajo, ¿no? Entonces, créanme que la única manera es afuera. Estamos pasando en la peor crisis de toda la historia, ¿no? El modelo es bien conservador, te permite poder aguantar, no vender, ¿no? Y seguir y poder ganar esa rentabilidad, ¿no? Más no se puede hacer, cualquier otra cosa, otro mercado es una ilusión, ¿no? Entrar y salir es carísimo, las emociones te ganan, eso está totalmente demostrado, para lo cual, después de muchos años les puedo decir que a menor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? La gente que toma más riesgo, al final, en la volatilidad terminan vendiendo y salen corriendo, y cuando todo regresa compran, entonces no hacen la rentabilidad, ¿no? Que es lo que decía Pablo hace un momento, ¿no? Entonces, si en realidad tomas menos riesgo y te caes menos, no vendes, ¿no? Y después la cosa regresa, vas a hacer tu rentabilidad, lo cual nos lleva a pensar que la teoría es al revés, ¿no? A menos riesgo, más rentabilidad. Ahorita volvemos contigo, Carlos. Quiero regresar a la pregunta que hizo Rodrigo Calmet más arriba. Y nos pregunta Rodrigo, ¿en qué ETFs invierte el fondo agresivo? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Nuestro fondo agresivo invierte en una mezcla de 4 ETFs. Tenemos primero el S&P, que son las acciones más grandes de Estados Unidos. Después tenemos el Dow Jones, que son 30 acciones más importantes de Estados Unidos. Tenemos el BTV, que son empresas de valor, empresas grandes que ya están consolidadas, como por ejemplo Coca-Cola. Y luego tenemos el IWM, que son empresas medianas y pequeñas de Estados Unidos, como por ejemplo alguna conocida puede ser Crocs. Entonces, lo chévere del fondo agresivo es que tienes en el S&P 500 empresas, en el día tienes 30, en el IWM tienes 2000 y en el BTV, si la memoria no me falla, son más o menos 300. Entonces estás en una mezcla que estás invertido en un montonón de acciones, entonces así puedes diversificar tu riesgo y no tienes que apostar por una, por dos o por tres. Puedes apostar por más de 3000. Entonces te puedes beneficiar del éxito de todas estas empresas. Entonces, eso es lo chévere que tienen los ETFs. Y más aún una mezcla que tiene 4 ETFs, tiene más de 3000 acciones diferentes. Así es, nos avisas Rodrigo si te quedó todo claro. Ahora sí vuelvo con la pregunta de Carlos. Nos pregunta, ¿cuál sería una buena estrategia de salida para una inversión? ¿Y cuándo sería un buen momento decidir vender? Es un poquito lo mismo, Carlos, pero en realidad lo que tienen estos fondos, digamos, es la posibilidad que tú puedas entrar y salir en cualquier momento sin ningún costo, ¿ya? Son 100% líquidos porque tienen atrás inversiones 100% líquidas en Estados Unidos. 100% líquido significa que hay millones de compradores y vendedores, que hay un precio casi perfecto en donde nadie se puede meter, que lo que permite a nosotros, si tú quieres tu dinero mañana, lo tienes mañana, ¿no? Generalmente las salidas tienen mucho más que ver con las necesidades particulares de cada cliente, ¿no? Lo que yo te diría es que así tengas liquidez 100% diaria y tú te puedas salir en el momento que quieras. Si vas a hacer una inversión con nosotros, piensa en un horizonte de por lo menos 2 o 3 años, en donde te podemos con mucha tranquilidad decir que vas a poder rendir este 5 o 6% basado en la historia de lo que un portafolio como este ha rendido en los últimos 100 o 200 años, ¿no? Pero que te pueda salir en el momento que quieras. ¿Cuál es el mejor momento? En realidad el mejor momento yo te diría que una vez que tú hayas estado el plazo adecuado y hayas hecho la rentabilidad objetivo y tú tienes una necesidad de dinero, en ese momento te diría que lo puedes retirar si es que tienes una inversión por hacer o una necesidad
¿no? Particular, personal, ¿no? Con tu pregunta. Después nos pregunta también Sandra, ¿qué fondos recomiendan para principiantes? El del medio, el más conservador, Sandra, ¿no? Yo sé que la mayoría de clientes no venden y a lo más compran y están súper tranquilos, pero muchos se empiezan a aburrir, ¿no? Porque es súper tranqui, ¿no? Para que te das una idea, el año pasado, pues los colegas andan por 20, 30, 40% abajo, sin mencionar a los colegas que invirtieron en Perú y en criptomonedas o en acciones puntuales que están por 50, 60, 70, 80 y 90 abajo, ¿no? Nuestro fondo súper aburrido tuvo el peor año de toda su historia y se cayó 9. Claro, en el juego relativo la diferencia es enorme. Y como esto es un juego relativo, hizo que los clientes estén tranquilos, ¿no? Relativamente hablando, lo que permitió que no vendan y estén ahí, inclusive compraron, ¿no? Y esperan, ¿no? Yo te recomiendo ese, que es el que menos se mueve, que se repita una cosa como la del año pasado, créeme, bien complicado. Ha sido la crisis de inversiones más grande de toda la historia. Nunca en la historia de las inversiones ha habido una caída más grande que la del año pasado. Y eso tiene que ver mucho con el tema de no solo las acciones que se cayeron 20%, porque han habido años en que las acciones se han caído 40%, sino que los bonos tuvieron la peor crisis de toda su historia, ¿no? Cayeron 15-20% también, ¿no? Entonces, ese es el que yo te recomiendo, súper tranqui. Entras ahí a esta cosa súper tranqui que se mueve poco, relativamente hablando siempre, porque ya ves que en febrero cae 2, ¿no? Que es un montón para un mes, ¿no? Pero claro, todos los demás andan por 6, por 7, ¿no? Entonces, y ahí vas aprendiendo a través de nuestros canales o directamente, etcétera, etcétera, y lo vas viendo, vas sintiendo el producto y vas sintiendo el servicio, vas entendiendo, contra más entiendas, te vas a sentir más cómoda. Tal vez después, lo que hacemos con muchos clientes que están en el fondo tranqui, es cuando ya tienen un buen tiempo y ya entienden bien las cosas, los invitamos a que pasen una parte de sus fondos al fondo más agresivo, en donde es un poco de lo mismo, pero con más, volatilidad, ¿no? Con más fluctuación, más rentabilidad también, ¿no? Esperada. Declaró, ese fondo es el fondo independiente PMG, en el que también en Flip Inversiones, en la aplicación y en la plataforma, lo encuentras como el fondo que se le recomienda el perfil del búho consciente. Entonces es el fondo tranqui al que se refiere Nacho. Bueno, los esperamos, perdón, los invitamos a que sigan haciendo preguntas, a que levanten la mano y abran su micrófono. Mientras tanto, leo una pregunta que nos dejaron en la encuesta de preguntas en la invitación a la reunión, y es la siguiente. Nos preguntaron, ¿es necesario una cuenta en dólares para invertir con ustedes? ¿No tienen fondos en soles? Y creo que es una buena oportunidad, no solo para responder que sí, efectivamente, nuestros dos fondos son inversiones en dólares, sino también podemos contarle a la persona que hizo esta pregunta el por qué, ¿no? ¿Por qué es que la filosofía de inversión es solo en dólares? Bien, Mango. Porque Sí, solo en claro. dólares. Perdón, dale, Julia, dale. Nuestra filosofía es solo en dólares primero porque como vimos, es la moneda más fuerte del mundo, es la moneda más líquida también en el mundo. Todas las inversiones en esta moneda, cuando tú quieras comprar o venderlas, probablemente siempre va a haber alguien que pueda comprar o alguien que siempre pueda vender. También porque hay un tema bien importante que es el tipo de cambio. Si bien nosotros vivimos en Perú y nuestra moneda es el sol y ganamos en soles, siempre nos recomiendan invertir en dólares, porque es así la mejor manera en la cual nosotros podemos preservar nuestro capital. Entonces nosotros solo tenemos fondos en dólares, es parte de nuestra filosofía, es parte de nuestra estrategia hacerlo solo en esta moneda, y nosotros los invitamos a que también lo puedan hacer así, que ahorren en dólares y que de esa manera también puedan invertir su dinero en dólares y en activos que coticen en dólares.
No sé, Nacho, ahí si quieres agregar algo. Sí, al final el dólar, mira lo que pasa hoy, ¿no? La bolsa, las acciones gringas se caen 2%, que es el mercado que menos se cae, todo lo demás se cae mucho más, y el dólar sube 2%, ¿no? Entonces, al final también es una moneda de refugio, de reserva, ¿no? Es la moneda que usan todos los bancos centrales del mundo, es la moneda con la que funciona el mundo entero, ¿no? Eh, Mientras que los gringos sigan inventando el mundo, y sigan haciendo la torta más grande, con la innovación en nuevas tecnologías y nuevas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo vienen haciendo. Como por ejemplo ahora, ¿no? Abres un periódico, te vas a encontrar con este tema de inteligencia artificial, ¿no? En los últimos 10 años la gente hablaba de inteligencia artificial, después se olvidaron un poco, empezaron a hablar de criptomonedas y demás, y otra vez se han empezado a hablar. ¿Por qué? Porque ya funciona. Yo tengo un hijo que está en la universidad y que necesita saber lo que sea, y le pregunta al chat, no sé cómo se llama, y el chat le contesta lo que sea. Le hace el essay, y si el essay no lo entiende, se lo hace de nuevo y de nuevo y de nuevo, y eh, es muy fácil de usar y está al alcance de todo el mundo y gratis, ¿no? O sea, ya lo prohibieron en JP Morgan, ¿no? Ayer nosotros tenemos un chat que se llama Invertir sin corbata, y ayer jugando, pensando, decíamos, oye, en algún momento va a haber un robot atrás que conteste todas las preguntas que hacen todas las personas que entran al chat. Porque nosotros tenemos una base de preguntas frecuentes guardadas. Entonces la das al robot y el robot contesta todo. O sea, la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, va a cambiar el mundo, ¿no? Y probablemente las primeras empresas del mundo haya alguna de esas en el futuro. No tengo idea. Y hay otras tecnologías que van a cambiar todo. Entonces, ¿cuál es el país, digamos, que permite que todas estas ideas fluyan y de manera rápida, ¿no? ¿En qué país a los 20 años te sales de la universidad o a los 21 y decides ir a levantar un poco de plata entre Friends and Family o a Silicon Valley porque tienes una idea brillante y de pronto la patentas y de pronto te ponen la plata y de pronto tienes un equipo de gente y de pronto no pasan 2 o 3 meses y ya está funcionando y de pronto lo puedes replicar en 50 estados y de pronto lo puedes replicar en el mundo? Solo en Estados Unidos. No hay ningún otro país del mundo que tenga la agilidad y la flexibilidad de poder gestionar algo así, ni los controles, ni la fiscalización del caso, porque el Departamento de Justicia también funciona. Tú patentas tu idea y nadie te la puede robar, ¿no? Y si alguien te juega sucio, vas al Poder Judicial y funciona, ¿no? Acá vas a pedir plata para hacer algo, nadie te la va a dar. Acá no hay justicia, no funciona la justicia, entonces nadie confía en nadie. A lo más tienes que hacer un currículum impecable para ver si un tío por ahí te da algo. Y una vez que lo haces, no tienes 50 estados donde puedes abrir tu empresa en minutos a través de una página web, ni contratar gente en 50 estados solamente a través del WhatsApp, ¿no? Porque solamente para que te den una licencia para una oficina te puede pasar años, ¿no? Entonces, nuestros países no funcionan como deberían funcionar, ¿no? Hay un tema bien complicado, institucional, ¿no? Los gringos, por donde los mires, desde la universidad y el colegio, te sale el genio y el genio pone la idea y la idea vuela y la idea llega. Entonces, no es que en Estados Unidos hayan genios y acá no. Yo la genialidad del peruano la veo todos los días y siempre digo lo mismo, ¿no? Si este país funcionara, pucha, acá habrían pues, 100 Steve Jobs, ¿no? Pero los hay, lo que pasa es que no funcionan. No funcionan las instituciones, no hay la escala, no hay el dinero, no funciona como debería funcionar. Entonces, mientras que eso sea así, porque Estados Unidos tiene sus problemas también, pero en un juego relativo funciona mucho mejor que el resto del mundo, el dólar siempre va a ser la moneda que va a prevalecer, porque siempre es la que más valor va a tener, porque es donde siempre se está inventando todo, es donde siempre está funcionando todo, ¿no? Entonces siempre le va a ganar a las demás monedas. Entonces hay un juego también de una ilusión temporal de otras monedas, ¿no? Mucha gente antes de Castillo estaba en la moneda contraria, ¿no? En el bono, en la moneda contraria, en el país contrario, ¿no? Porque de momento rinde más. El tipo de cambio se cae, ¿no? 1 año, 2, 3, 5, ¿no? Y el bono latinoamericano rinde más, ¿no? Lo que hay que saber es que todas esas ilusiones
tienen un final bien poco feliz, ¿no? En donde, digamos, pierdes lo que ganaste y probablemente mucho más, ¿no? Porque hay otras dimensiones a solamente el momento bueno que está viviendo un país, ¿no? Políticas y o económicas que hacen que no terminen de funcionar tan bien, o que los gringos funcionen mejor y la plata termina yéndose allá. El mejor ejemplo de Estados Unidos es 2008. La crisis fue en Estados Unidos, en sus bancos. Fue un problema que generaron ellos y lo financiaron con plata del resto del mundo, ¿no? Entonces es como que tú estás en un grupo de 10 naciones poderosas en el mundo, tú eres Estados Unidos y metes la pata y todo el mundo te pone plata. Y la pregunta es ¿por qué? Le ponen plata, se ha metido la pata, ¿no? Porque todo el mundo sabe que se va a recuperar. Se va a parar y la siguiente vez lo va a hacer mejor. Porque eso es lo que siempre hacen porque funciona, ¿no? En ese sentido, el dólar siempre termina ganándole a las demás monedas, ¿no? Todo lo demás es una ilusión muy corta. Le tratas de hacer timing a eso y te va a pasar lo mismo. Vas a ganar un rato, te vas a emocionar, vas a pensar que sabes, vas a hacer otra apuesta o una más grande y ahí vas a perder todo lo que ganaste. Eso es lo que siempre pasa. Otra vez, no conozco a nadie que haya hecho plata en la moneda contraria. En el largo plazo, de manera consistente. La gente que echó plata, la echó en el dólar. Por la pregunta. Nos dice, el BCR ha mantenido su tasa de referencia en 7,75%. Y si bien los fondos que administra Independiente son en dólares, Sí. ¿qué comentarios nos pueden dar sobre dicha medida, la del BCR? Bueno, a mí me parece bien lo que hace Velarde, ¿no? Digamos, es una garantía tenerlo ahí. Ha pasado muy desapercibido el directorio que tiene, pero es el directorio de técnicos de más nivel que yo creo que ha tenido el Perú en toda su historia. No solo con la experiencia de él, sino con la gente que tiene. Terminaron de traer a la mejor gente, todos técnicos. Este pata es reconocido a nivel mundial por el buen manejo de la parte económica en el Perú. Y a mí me parece que está haciendo otra vez un manejo muy fino de nuestro tipo de cambio, ¿no? Ahora, tiene una cancha cómoda, digamos, ¿no? El Perú macroeconómicamente hablando, o sea, en números fríamente hablando, probablemente tiene los mejores números, no sé si después de Suiza o antes, pero tiene los mejores números del mundo, ¿no? Tiene la mayor cantidad de reservas de plata guardada sobre su PBI, tiene deuda que es fácilmente pagable, muy chica, ¿no? No pasa de 20-30%, ¿no? Cualquier país en Latinoamérica anda por el 70 o 80, Chile anda en 80 y tantos, ¿no? Entonces, no la tiene tan difícil, ¿no? Pese a la pandemia y pese a la crisis política, nosotros vivimos del cobre. Si bien el cobre y la minería es el 15% del PBI, te activa el 85%, ¿no? Y de ese 85, el 70 son los informales que salen todos los días a chambear, ¿no? Entonces es un país milagroso, entre comillas, en ese sentido, ¿no? Porque a pesar de todo sigue creciendo. Te pueden decir que la inversión privada no crece, ¿no? Pero el año pasado y el anteaño fueron un récord de inversión privada en el país en términos absolutos en toda su historia, ¿no? Antaño hablábamos de inversiones como de la de Telefónica, Antamina, hace 20 o 30 años, como cosas gigantescas, ¿no? 1.000, 2.000 millones, ¿no? El año pasado se invirtieron 65.000 millones de dólares en el Perú, ¿no? En la peor crisis política probablemente que recordemos desde Fujimori, ¿no? De Velasco, diría. Entonces, en ese sentido, digamos, este pata, que además ha estado ahí años y tiene un directorio de lujo, yo creo que maneja muy bien las cosas, ¿no? Si la pregunta va más por el lado hoy, ¿qué hago buscando un 5% en Estados Unidos? Y ojalá que me líe y me tengo que dar 3 años, ¿no? Porque además hay volatilidad y el año pasado rendiste -9. ¿Por qué no me compro un depósito, no? O ¿por qué no ahorro en un depósito, perdón? O me compro un bono o algo que tenga como referencia esa tasa de interés en Perú, ¿no? Es tentador, pero otra vez, ¿no? Es una ilusión, ¿no? Tú compras esos soles cambiando tus dólares, ¿no? Yo creo que nos vamos al centro y a la derecha, ¿no? Pero las últimas 3 apuestas de los últimos 3 presidentes
no la hice, ¿no? Nadie la hizo. Nadie pensó que salía Humala, nadie pensó que no salía Keiko, nadie pensó que PPK no sobrevivía, ¿no? Y menos nadie pensó que Castillo salía. Entonces, creo que casi no conozco a un analista político que la haya chuntado, ¿no? Yo tengo amigos pesimistas, ¿no? Que siempre piensan en lo peor y eso sí la chuntaron, ¿no? Pero a eso nunca les hago caso. Tal vez la próxima vez sí les haga caso, ¿no? Pero, pero es más por pesimismo que por un análisis de las vainas, ¿no? Entonces, ese 7,5 se te voltea el tipo de cambio porque hay una crisis mundial, una recesión, como decía Julia, puede haber una recesión mundial, ¿no? O se te voltea porque hay otra crisis política, ¿no? Y el 7,5 se convierte en nada. Más el temor que vas a tener todas las noches de saber qué va a pasar mañana en este país, ¿no? Todos los días nos levantamos y si no es un policía quemado, ¿no? Son los manifestantes, y si no, hay se ahogan en el río, y si no, sabe Dios, ¿no? Entonces, un consejo siempre es el mismo, ¿no? Duerme tranquilo, ten tu plata afuera, hay tasa de interés afuera importante, este fondo tranqui de Gamlic ya no va a rendir 5 o 6, va a rendir probablemente 7 o 8, porque la mayoría es bonos y ahora los bonos pagan mucho más. Y ante tasas similares en soles o tasas similares en dólares en países similares como los nuestros, de un punto arriba o 2 puntos arriba, yo prefiero tener un 7 afuera, en un riesgo, digamos, Estados Unidos, pero no en otra dimensión, a que tener un 8 o un 9 en Colombia o en Perú o en soles o en una caja rural que no me va a dejar dormir tranquilo todos los días y que en cualquier momento se me voltea. La historia es muy clara. Ninguna de esas alternativas le ha ganado al dólar y a inversiones afuera en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí el tema de inversiones es un tema de especialistas. Es ahorro que tienes que cuidar afuera, mientras que haces negocios y vives en este país maravilloso. La plata que te sobra, que no inviertes en tu empresa, la pones afuera a dormir tranquila en un tema que ciertamente no dominas, en donde la historia es muy clara, decirte que cualquier otra cosa que hagas no te va a ir bien y la vas a pasar mal. Luis, ahora, hace un ratito, nos dice, he invertido en el fondo agresivo y he observado un ¿Ya? rendimiento negativo durante varios días. ¿Hay algún Sí. criterio o alerta que debo tener en cuenta para evitar una mayor pérdida del capital y poder rescatar mi dinero? Y después también pregunta, ¿es posible quedarme sin fondos por causa de esta coyuntura o ustedes toman alguna acción para evitar eso? Sí, los últimos días, hoy día ha caído, en el último mes subió, lo que subió ya se regresó y hoy día creo que vamos en cero en el mes. Eh, lo cual nos pone en el año en cero, un poco menos, ¿no? Digamos, en el fondo tranqui, ¿no? ¿Qué acción puedes tomar? A mi juicio, a ver, te contesto la segunda pregunta, ¿no? Tú estás tomando riesgo, nada más. Riesgo es, la definición de riesgo, convencionalmente hablando, es movimiento. Estadísticamente hablando, es volatilidad, desviación estándar, fluctuación, es movimiento, no es pérdida de capital. La única manera de perder tu capital es que salgas y vendas mañana y que eso que ha caído lo realices. Eso es el último consejo que yo te daría que hagas. No hagas eso. El riesgo significa que se mueve, pero se mueve en el largo plazo hacia arriba. La única manera en que esta cosa no se mueva hacia arriba en los próximos años es que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Y yo realmente jugarle en contra a Estados Unidos para lo que viene haciendo en los últimos 200 años, no te lo recomiendo. Siempre le han demostrado una y otra vez al mundo entero que crean las nuevas empresas y empujan y lideran el mundo. Creo que ese imperio romano nosotros no lo vamos a ver caer, ¿no? Sobre todo, además, por cuando te vienes a ver a los contrincantes, pues, ¿no? Se hablaba mucho de los chinos y antes de los japoneses y, no sé, emerging markets. No pasa mucho, ¿no? Va a pasar muchísimo tiempo para que los chinos suelten esa mafia que tienen ahí y puedan lograr los niveles de institucionalidad y de flexibilidad necesarios para poder ganarle a los gringos, ¿no?
están más concentrados hoy día en terminar de armar todas las ciudades que tienen que armar para terminar de incorporar a toda la gente que tienen que incorporar al mundo moderno en una economía que ya funciona de manera interna, ¿no? Pues ni siquiera necesitan pelearse con nadie afuera, ¿no? Ya la economía china es 80% adentro y la diferencia afuera, ¿no? Entonces, no la vemos por ahí. Mi recomendación es que no vendas. Si tienes más plata, compra. Cualquier descuento en acciones en Estados Unidos, sobre todo los descuentos que estamos viendo hoy día, son oportunidades de compra de largo plazo sin ninguna duda, ¿no? Tú estás comprando acciones en Estados Unidos a un descuento de más o menos 20%. Esas ventanas de oportunidad se dan cada 8 o 10 años en crisis muy severas como las que estamos viendo hoy. Entonces, si esto lo ves como un producto, como dice Warren Buffett, si tienes la audacia o la inteligencia de verlo como un producto, estás comprando un producto que siempre sube de precio en el largo plazo a un descuento de 20%, ¿no? Este es el único producto, entre comillas, que cuando está en descuento, la gente lo vende, no lo compra. Cuando hay descuentos en won, todo el mundo corre y compra cosas. Cuando hay descuento en acciones o en bonos, todo el mundo las vende. Entonces, si volteamos el enfoque y miras la línea de rendimiento de las acciones en Estados Unidos en los últimos 100 años o 200 y ves que solamente va para arriba, lo que tienes que hacer es comprar y esperar. Y yo te puedo garantizar que en el largo plazo, por lo menos 2 o 3 años, vas a estar rindiendo el 8 y 10% que rinde un fondo agresivo. Y te puedo garantizar que esa plata la vas a recuperar y vas a ganar. Tú no estás invertido en un país en donde de pronto pues, entra un Chávez y cierra todo y destruye todo, ¿no? Estás en Estados Unidos, tu plata está en Estados Unidos, va a ir para arriba, tarde o temprano, ¿no? Si es que no hay recesión, porque no hay recesión, y todos especulan que hay una, y si es que la hay, porque estimulan su economía, arreglan lo que tiene que arreglar y la cosa va para arriba también. Es cuestión de tiempo, nada más. Y si vemos los gráficos históricos de cuánto tiempo duran estas crisis y cuánto demoran en recuperarse, créeme que estamos past due, como dicen los gringos, de la fecha de referencia histórica promedio que se demoran los mercados en regresar. Entonces, probablemente, como decía Julia, más antes que tarde, vas a empezar a ver a recuperar esto de manera importante, ¿no? Cuenta si te quedó todo claro con tu pregunta o si tienes alguna otra. Y por último, tenemos una pregunta de Nilda en el chat, otra pregunta para el equipo. Nos dice Nilda, según las noticias, será difícil regresar al rango meta de inflación de 2-3%. ¿En los Estados Unidos es igual? Y de ser así, ¿tendría alguna implicancia en las inversiones? Sí, sin duda, ¿no? O sea, justamente uno de los cuestionamientos es ese, ¿no? Empiezo a retirar la plata de la economía, subiendo la tasa de interés, ¿no? Y lo que va pasando es que el consumo de créditos hipotecarios, el consumo de préstamos, el consumo de alimentos, el consumo de todo empieza a bajar, porque el costo del dinero se hace más caro. Antes un crédito hipotecario, como decía Julia, costaba 2 o 3% o 4%, ahora cuesta 6, 7, 8, no sabes que ya me sale muy caro, para el sueldo que tengo no me alcanza, ¿no? Igual, igual los porcentajes de la tarjeta de crédito, igual todas las demás cosas, igual el leasing del auto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se hace más caro, la gente empieza a consumir menos. Entonces te van subiendo la tasa y qué sé yo. Ahora, como hay empleo y se generan empleos nuevos y entra nueva gente con plata y siguen consumiendo, a veces ese crédito hipotecario sí se absorbe de alguna manera, ese nuevo auto también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están en una encrucijada porque dicen, oye, la economía sigue fortísima, sigue generando un montón de empleos y eso presiona los precios de las cosas, las empresas siguen subiendo un poco sus precios, si bien menos, la inflación es un bicho bien complicado de combatir y ganar. Entonces vamos a seguir sacando la plata, ¿no? Y ahí viene el miedo, ¿no? Oye, estos patas van a meter la pata, van a sacar demasiada plata de la economía, van a meter la pata y va a haber una recesión. En eso están. Muchos dicen 2% es muy bajo, ¿no? Deberían bajar a 4 nada más o a 3, ¿no? Pero claro, el que dice que 4 es la tasa ideal es Mohamed Al-Elrian,
Sale todos los días en Wall Street Journal, sale todos los días en Bloomberg, y sale todos los días en hablar, a decir que la tasa no debería ir a 2, sino a 4. ¿Por qué? Porque él tiene un interés, ¿no? Él está invertido en un fondo de renta fija gigantesco, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un interés atrás, hay que tener cuidado con qué se escucha, ¿no? Yo lo que te diría es que la Reserva Federal está bien clara en su pelea contra la inflación. Ellos tienen el cuco del 70. En los años 70 hubo una inflación que duró 15 años. Cuando ya pensaron que la habían controlado, otra vez se les desbocó. Un escenario totalmente diferente. Todos los escenarios son diferentes, pero son referencias, ¿no? Entonces tienen claro que primero es la inflación y después es la economía, ¿no? No quieren que la inflación se les vaya de las manos. ¿Por qué? Porque el gran temor de la inflación es la expectativa inflacionaria en la cabeza de la gente, ¿no? Los que somos más viejos nos acordamos de hace muchos años cuando nos pagaban nuestro sueldo y corríamos al Girón Ocoña a cambiar los soles por los dólares porque de la mañana a la tarde ya habías perdido el 10% de tu plata en la moneda local, ¿no? Teníamos inflaciones de 30%, 40% mensuales, eran una locura, ¿no? Mira, mis amigos los argentinos están creo que con 100, 200 al año, ¿sabes? Entonces, ese cuco que se te mete a la cabeza, hay un momento en que la inflación está y está y está y está y está, y hay un momento en que ya solamente piensas, todos los consumidores piensan en términos inflacionarios. Y todos tienen en la cabeza que todo va a subir de precio siempre, porque viene subiendo de precio hace tiempo y no para de subir de precio. Entonces ya te convences que todo va a subir de precio siempre. Cuando pasa eso, la economía se desboca, porque ya no puedes hacer ningún plan, ya no puedes comprar una máquina, ya no puedes pedir un préstamo. ¿Cómo calculas, ¿no?, la tasa de interés para un préstamo si todos los días suben los precios de todas las cosas? ¿Cómo calculas una inversión en una máquina si los precios suben todos los días? Entonces la economía se friega, se malogra, se atraca, ¿no? Entra en una crisis, entra en una espiral inflacionaria. Ese es el gran temor de la Reserva Federal Americana. Entonces, es gracioso porque cuando este pata habla, Powell, y le habla a tiene su conferencia de prensa y le habla a todo el mundo, está toda la gente de Wall Street parada por ahí, ¿no? Y cuando este pata dice, quiero anclar expectativas inflacionarias, todos se mueren de risa. Los Wall Street Boys. ¿Por qué se mueren de risa? Porque dicen, oye, no estamos ahí, pues, ¿no? Esto no es 1970 y ahora estamos en 1982 y hace 12 años que hay inflación de 15 o 20% y ya todos tenemos en la cabeza que los precios solo suben. Acá lo que ha habido es una pandemia, has metido un montón de plata en la economía, ahora la estás sacando, los precios están cayendo. No me digas que te quieres ir a 2% subiendo la tasa de interés para siempre, la vas a fregar, nos vas a recesar, ¿no? No hagas eso, eso es una tontería, ¿no? Y el otro pata dice, no, yo voy a seguir yendo hasta donde tenga que ir para controlar la inflación, porque la inflación es un bicho muy difícil de manejar, ¿no? Como alguien decía por ahí, ¿no? Es como la pasta de dientes, ¿no? Una vez que la sacas del pomo, a ver cómo la metes de regreso. Es imposible, ¿no? Es un demonio que se sale de la botella y después es muy difícil regresarlo, ¿no? Yo sinceramente no creo que estamos ahí. Yo no veo una recesión en Estados Unidos. Yo no veo cómo Powell no pueda controlar la inflación, como ya lo viene haciendo, quitando el dinero de la economía. Al final la inflación, como lo decía Friedman, muy clarito, ¿no?, el más capo de todos los tiempos, inclusive Keynes, ¿no?, que era de una teoría distinta, es un fenómeno monetario. Tú le pones plata a la gente en la mano y la gente consume, inflación. Le quitas la plata de la mano, no pueden consumir, no inflación. En el 70 no ocurrió eso. La gente seguía con plata en la mano y además tenías una crisis de petróleo que te ponía por el lado de la oferta los precios en el cielo. En una economía gringa que dependía 30 o 35% de la gasolina para moverse, ¿no? Hoy día no hay esa dependencia del petróleo. Los gringos son exportadores de petróleo, no importadores, ¿no? Y no tienes un exceso de dinero en la economía, ¿no? En todo caso, la inflación ya bajó de 9 a 6, ¿no? Claramente todos los precios han caído porque también había un tema de logística, de barcos y demás que hacían que muchos precios estén volados, ¿no? Entonces yo especulo que mi compadre va a ir viendo los datos que salgan, ¿no?, y conforme a eso va a subir la tasa cada vez menos hasta donde vea pues un quiebre claro y de ahí parará y de ahí pivoteará, como dicen, ¿no? La bajará. Y probablemente todo ese proceso lo vamos a ver este año y probablemente al lado de ese proceso vamos a ver
las acciones recuperándose de manera importante. Sí, y solo para agregar ahí, quería comentar el hecho de que el dato de inflación, el dato de la tasa de interés ha pasado de 0% a casi 5%. Entonces, en un año. Entonces, si bien la subida ha sido muy alta y el costo del dinero es mucho más caro que lo que era antes, esto ha pasado en un año. Entonces, el impacto de lo que esto puede tener en la economía recién se va a ver durante los próximos 6 meses o un año. Entonces, es probable que, si bien ahorita uno de repente siente o creemos, digamos, que no va a haber un impacto en controlar la inflación, es altamente probable que en los próximos meses empecemos a ver ese impacto y no se necesite subir la tasa mucho más para poder realmente controlar la inflación. Entonces, es común, digamos, escuchar o leer la inflación no se va a controlar, no se va a controlar, porque en un año ha pasado la tasa de 0 a 5 casi, y todavía no se ve un gran impacto en la inflación. Pero es porque esto tiene un efecto, digamos, rezagado. Entonces, a la larga, si la tasa de interés hoy se queda 5 veces más alta de lo que estaba hace un año, es probable que en los próximos meses sí veamos realmente que hay menos dinero en la economía, que hay menos incentivo para consumir y para invertir, y que efectivamente se empieza a controlar la inflación. De hecho, eso es lo que hemos ido viendo en los siguientes meses. Han habido ciertas restricciones sin dudas, digamos, en el control de la inflación, pero probablemente mucho de este efecto no lo hemos podido ver todavía porque todo ha sido muy rápido, ¿no? Y esta ha sido la subida más acelerada de la historia, ¿no? Entonces, probablemente por eso en los siguientes meses, en el siguiente año, vamos a poder ver realmente el impacto que ha tenido esta subida en las tasas. Y cuando salga el dato de inflación este mes, estén atentos a nuestros canales, estaremos contándoles todos y las implicancias que haya tenido en el mercado, ¿no? Voy a volver a mandar los links de nuestros canales, el de nuestra página en Instagram y el de nuestra comunidad de WhatsApp, que se llama Invertir sin Corbata. Y acuérdense que pueden compartirla con quien quieran. Nosotros felices de recibir a todos en nuestro chat. Si no tienen ninguna otra pregunta, o si la tuvieran, estamos atentos, los escuchamos. Y en caso ya no haya más preguntas, creo que siendo ya las 8:20, podemos ir dando por finalizada la reunión virtual de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Como siempre, nosotros encantados de recibirlos y hacer estas reuniones. Los esperamos también para la próxima. Y recuerden que la grabación de la reunión la vamos a estar compartiendo con todos ustedes y a través de nuestros diferentes canales para que puedan revisarla, compartirla, y cualquier duda que tengan, siempre estamos a su disposición para que puedan contactarnos y hacernos cualquier pregunta que tengan. Gracias, Pablito. Chao. Chao. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, hasta luego.